Producido por Código M&M. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Código M&M, el podcast en donde las chicas nos juntamos a hablar sobre tecnología. Mi nombre es María Sol. Y yo soy Mafer y este es un espacio donde las mujeres estamos cambiando el juego. Soy una persona que todos los días elige y construye lo que quiere ser. Esta frase se la escuché a Pamela Valdés hace algún tiempo. Hoy, Pamela Valdés no solo es la fundadora de una de las apps más revolucionarias en el bienestar femenino, Musa. Es también una de las voces femeninas más valientes cuando hablamos de crear tecnología desde el artista interno. Antes de crear Musa, Pamela fundó Vic, la plataforma de audiolibros más grande en español, que la llevó a Y Combinator, una de las aceleradoras más importantes del mundo, por donde pasaron compañías como Airbnb, Dropbox, Twitch y Rappi. En el camino recibió más de 100 veces la palabra no, pero siguió adelante. Su determinación la llevó a levantar inversiones de figuras como Sam Altman, CEO de OpenAI, o como todos lo conocemos, ChatGPT. Y también de Tony Robbins, uno de los nombres más influyentes en el mundo del desarrollo personal. Luego hizo lo impensable. Después de 10 años cerró operaciones de Vic. No porque falló, sino porque a veces la evolución no siempre se mide en usuarios activos, sino en la valentía de mirar de frente tu visión y reconocer cuán lejos está de lo que estás construyendo en realidad. Además, hoy en Musa, Pamela lidera un equipo que honra la ciclicidad femenina, ayudando a muchas mujeres a descubrir qué está pasando con nuestras hormonas y cómo usar a su favor esto para sentirnos al 100 en cada fase. En este episodio hablamos de lo que tuvo que morir para que Musa pudiera nacer, de cómo se crea un producto tech sin depender de enganches de dopamina, de qué significa liderar un equipo talentoso y creativo y de cómo se sobrevive cuando el mundo te dice no 100 veces y tú igual dices sí a lo que, por supuesto, llevas dentro. Pamela es una de esas mujeres que no juegan el juego, sino que se elevan e inventan su propio juego. Pame, estamos muy emocionados de tenerte hoy aquí. Pues nos gustaría empezar preguntándote algo que nos genera mucha curiosidad, y es que todo lo que has construido en este tiempo sin duda es increíble. Y quisiéramos saber o conocer cuál es ese proceso creativo que, si bien es cierto, en redes sociales vemos el producto final, pero ¿qué hay detrás de todo ese trabajo? Bueno, primero quiero agradecer por el espacio. Gracias, Sol, gracias, Mafer, por invitarme a este podcast. Admiro muchísimo y me emociona cañón que haya un podcast para mujeres en tecnología, porque yo como mujer en tecnología luego me siento muy sola, entonces me encanta que haya más de estos espacios. Entonces, bueno, solo quería decir eso. Y me encanta que me pregunten de mi proceso creativo, porque eso es algo en lo que he estado trabajando muchísimo los últimos años. Algo que yo me di cuenta y un poco de lo que pasó con Vic, es que Vic no era un lienzo que me permitía expresar mi creatividad. Al ser una empresa más de contenido que de producto, mi expresión creativa digital, que es lo que yo quería hacer, se veía muy limitada en la aplicación de Vic versus lo que yo realmente en mi corazón quería hacer. Entonces, algo que ahora hago mucho para mi proceso creativo es empezar por pensar qué es algo que quiero yo, ¿no? O sea, literal, a diferencia de Vic, que era mucho como, ¿y qué quieren los followers de este creador que tiene su audiolibro en Vic y tal? Yo en Musa dije, voy a tomar un camino completamente diferente. Voy y busco a esa niña chiquita dentro de mí, que le gusta, y asumo que va a haber otras niñas chiquitas parecidas a la mía adentro de los cuerpos de otras mujeres, y entonces eso les va a llamar y les va a gustar lo que le guste a mi niña chiquita, ¿no? Eso requiere muchísima autoconfianza y autoestima de creer que tienes buen gusto, ¿no? Porque al final, pues, yo con Vic nunca creía que tenía buen gusto y me daba muchísimo miedo decir, yo quiero que así se vea, yo quiero que así se haga. Todas mis decisiones las tomaba con datos y no me arriesgaba a ir por un lado más intuitivo de esa niña chiquita y lo que a mí me gusta, y que no me dé miedo que no le vaya a gustar a los demás, ¿no? Por eso es que tú ves las aplicaciones de Vic y la aplicación de Musa y parece que la crearon dos personas completamente diferentes. O sea, yo las veo y digo, de verdad, no puedo creer que yo fui CEO de Vic y ahora soy CEO de Musa, porque hasta yo las veo y digo,
no tiene nada que ver hasta como, o sea, todo, ¿no? Y es el mismo equipo, o sea, gran parte del equipo de Vic lo traje a Musa, pero fue el proceso creativo lo que cambiamos, ¿no? Entonces empieza con mucha introspección de qué quiero yo y muchas entrevistas a usuarias, ¿no? Entonces, para crear Musa, entrevisté como a, no me acuerdo exactamente el número, pero, o sea, cientos de mujeres, ¿no? Y tuve llamadas por Google Meet y por Zoom con cientos de mujeres para entender bien cuál era el problema que ellas tenían y cómo se imaginaban la solución. El problema de hablar con usuarios, a ver, es súper útil, pero es que muchas veces te van a decir qué es lo que ellos creen que quieren, pero en realidad no lo saben. Existe esta frase que yo le digo a mi equipo todo el tiempo, de Henry Ford, que él dice, si le hubiera preguntado a las personas qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos. Pero yo fui el visionario que pensó que en lo que en realidad necesitaban era un coche, ¿no? Un carro. No necesitaban unos caballos más rápidos, necesitaban un carro. Y entonces yo siempre le digo a mi equipo cuando las usuarias dicen, ¿cómo es que quiero poder hacer esto en la app? Les digo, esos son caballos más rápidos. ¿Cómo podemos nosotros pensar en la visión del carro o el coche? O sea, esta cosa como más innovadora que realmente les va a cambiar la vida a las usuarias, ¿no? Entonces, es una mezcla de hablar con usuarias para entender bien como qué problema tienen, qué quieren, y luego ir hacia adentro de mí y es como, ¿qué realmente quiero yo? ¿No? Si no hubiera límites, si pudiera tener todo lo que quiero, ¿cómo me divertiría yo? ¿Qué haría que yo me divierta? Y como yo soy una persona que, aunque muchas personas creo que creen lo contrario, a mí me cuesta mucho trabajo ser disciplinada con hábitos, sobre todo con hábitos de autocuidado. Sí soy muy trabajadora y le echo muchas ganas a mi trabajo y soy muy resiliente, pero es diferente ser resiliente a disciplinada. A mí, tener un hábito de hacer lo mismo todos los días me cuesta un montón de trabajo. Ya después aprendí que pues también soy cíclica y no debo de tener el mismo hábito todos los días, pero aún así me costaba mucho trabajo ser disciplinada. Entonces, mucho el proceso de Musa fue ver que no era la única. En estas entrevistas, las usuarias, por ejemplo, nos decían, es que quiero como un Pepe Grillo, como el de Pinocho, como esta voz de la conciencia que me está recordando todo el tiempo que tengo que hacer algo, ¿no? Y decían como, quiero una app que tenga muchos recordatorios, que me recuerde todo el tiempo para que no se me olvide hacer el hábito, ¿no? Y luego otras usuarias decían como, pero es que quiero algo que no se sienta como tarea. Estoy cansada de que leo puros libros y escucho puros podcasts y todos me dejan tarea y ya estoy cansada de que siempre fracaso con la tarea que me dejan, ¿no? Y yo me sentía súper identificada con eso. De ahí sale no solo el widget, sino el concepto de tener una dragona, ¿no? O sea, el concepto de tener un juego que te motive y que te recuerde y que sea como algo externo que te esté empujando, pero que sea divertido, ¿no? Entonces, es un proceso muy como de mezclar tu intuición y lo que conoces de ti con las historias. Por ejemplo, te voy a dar un... De repente si divago y me voy, interrúmpanme, no, que ya saben que yo no hablo. pasa nada, adelante. Pero algo que pasó, por ejemplo, es que la idea inicial de Musa, o sea, yo sabía, como que ya después de hacer ciertas entrevistas a usuarias, yo un día tuve un sueño que así, o sea, estaba yo ya pensando en ideas para hacer como, en un inicio era un producto nuevo adentro de Vic lo que queríamos hacer. Entonces yo ya estaba como pensando en algunas ideas y un día tuve un sueño de que construía como algo que era como un jardín virtual, donde si meditabas crecían orquídeas y si hacías ejercicio crecían cactus y así como que ibas armando tu jardín virtual y yo me desperté así como de wow, está increíble esta idea, siempre tengo que hacerlo, me metí a investigar y leí que muchísimos juegos, los juegos más populares en mujeres eran justo juegos que tenían que ver con simulación de la vida real, ¿no? Entonces dije como, ay, 100% funcionaría lo del jardín para las mujeres, y tenía como esta idea del jardín para las mujeres y tal. Y un día voy a la cocina de mis papás y por eso te digo que el proceso creativo como que no lo puedes forzar. Tienes que estar en un estado de relajación y diversión para que te llegue esa creatividad, ¿no? Entonces yo estaba como que relajada pensando en estas ideas y como que soltando mucho al universo, como no forzando como quiero que sea algo, sino soltando un poco al universo de pues, quiero hacer algo, a ver qué se da, o sea, un poco más como tratando de estar en mi relajación. Un día entro a la cocina de mis papás y veo una maceta que era, haz de cuenta, como del pecho para arriba de una mujer y la mitad de la cara. Y a partir de la mitad de la cara salían las plantas. Era como un teléfono, una planta que en México llamamos teléfono, así. Era como el pelo como si fuera el cabello o el pelo de la maceta, ¿no?
Y entonces yo vi eso y dije como, estaría padrísimo que el jardín fuera como en mi cara, o sea, que yo pudiera como con inteligencia artificial ver mi cara y que salieran como flores de diferentes colores en diferentes partes de mi cara, como en la película de Moana, que sale esta diosa que está hecha toda como de flores y de vegetación. Y entonces yo tenía esa idea y mi equipo me decía como, ¿qué es esto? O sea, como neta, está loquísima esta idea. Mis diseñadores así como, pero ¿cómo la vamos a implementar, Pame? No tenemos ni idea. O sea, está rarísima. Entonces ahí medio que diseñamos como que empezamos a hacer iteraciones y le enseñábamos a las mujeres, y, o sea, en pruebas de usabilidad, y como que nada más no les llamaba la atención este concepto del jardín. Entonces yo creía que les iba a gustar lo del jardín, pero como que no les llamaba suficiente la atención, ¿no? Y ahí tienes que tener mucho cuidado porque las usuarias luego no quieren lastimar tus sentimientos. Y entonces te dicen, ay, sí está padre, pero tú sabes que no está padre. O sea, como que puedes leer que no se volvieron locas, ¿no? O sea, como que un está padre es les dio pena decirte, la neta no me gustó, ¿no? Si ves una reacción así visceral, como de no, wow, ahí sabes que sí está padre, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te tardó darte cuenta que esa idea no iba para ningún lado? Como unas 2 semanas. Y hace cuenta que veo que no va por ahí. Y entonces empezamos a hacer pruebas con el equipo y les digo, ¿sabes qué? Mejor hay que hacer como ya había entrado esta idea de unir todo el sistema del ciclo menstrual. Porque yo tuve, justo me pasó con Vic, que ya después de tantos años de estrés crónico, o sea, porque en Vic pues estuve casi 10 años en picos de estrés crónico, así de estrés, ataques de pánico, muchísimas como noches de poco sueño, mi cuerpo colapsó y me dio una enfermedad autoinmune en la tiroides. Y pues mi doctor y mi doctora me obligaron literal a ponerle atención a mi ciclo menstrual y como que básicamente me dijeron como llevas 10 años operando como si fueras un hombre y no eres un hombre. O sea, no eres un hombre, tú tienes hormonas y tienes que escuchar a tu cuerpo y tienes que descansar cuando tienes que descansar. Y si sigues así, te vas a arruinar tu tiroides y no vas a poder tener hijos, ¿no? Entonces yo fue como, no, o sea, me tengo que tomar súper en serio. Y además ya los síntomas que yo tenía por el Hashimoto, que es la enfermedad que me dio, eran durísimos, o sea, la pasaba muy, muy mal. Entonces le empecé a poner atención a mi ciclo y me empecé a dar cuenta como la mujer diferente que era en cada semana de mi ciclo. Y dije, esto es una locura. Y me metí a investigar y encontré muchísimos papers y como, sí, investigaciones científicas que respaldaban como los cambios que tiene el cerebro y el cuerpo de la mujer durante un mes, ¿no? O sea, la química cerebral de una mujer cambia hasta 25% en las 4 fases del ciclo menstrual. Es una locura. O sea, literal, somos 4 cerebros diferentes en el mes, ¿no? Entonces, ya traía yo mucho la idea de que debería de ser algo con el ciclo, pero quería que fuera esto del jardín virtual y era como, ¿cómo mezclamos las dos? Y entonces le dije al equipo como, o en algún proceso creativo con mi equipo, porque de verdad no todas las ideas se me ocurren a mí, para nada. O sea, muchísimo se le ocurren a mi equipo. Hacemos un proceso que ahí si quieres podemos poner el link en los captions del episodio de Google que se llama Design Sprint. Y en ese Design Sprint tú llevas las ideas, pero todo el mundo lleva sus ideas y se hace mucha como cross-polinización de ideas y acaba como la idea final, ¿no? Entonces yo llevé la del jardín virtual y llevé la idea de que fuera como en mi cara. Y luego otra persona de mi equipo llevó esta idea como de los arquetipos de las 4 fases del ciclo, que en la literatura y así se ha usado utilizar como la madre, la doncella, la anciana y la bruja, ¿no? Para las 4 fases del ciclo. O las fases de la luna para las fases del ciclo, ¿no? Como luna nueva cuando estás menstruando y luna llena cuando estás ovulando, y etcétera. Entonces como que entre todos llevamos ese merequetengue y empezamos a hacer como un caldero de pociones mágicas entre todas las ideas. Y al final acabamos con este concepto de que tuvieras una diosa que cambiaba en las 4 fases del ciclo, ¿no? Entonces eras como que tenías como diferente y se hacía con inteligencia artificial con tu cara y eso nos encantó y dijimos, ya, esa es la idea, wow, vamos a llevarla con usuarias. La llevamos con usuarias y la diosa les encantó porque les encantaba verse como vestidas de diosa con inteligencia artificial. Es una función de Musa que le encanta a las mujeres, pero no era lo suficientemente enganchante para que regresaran al día siguiente a meditar, ¿no? Porque en Musa, ¿por qué tenemos meditación? Porque justo lo que yo aprendí es que el cortisol es lo que te desbalancea todas las hormonas, ¿no? Y haz de cuenta que
en general en las hormonas de las mujeres son como una pirámide y en la base de la pirámide está el cortisol, ¿no? Entonces, si tienes mal regulado tu cortisol, todo funciona mal en tus hormonas. Y 3 minutos al día, hay estudios científicos de que 3 minutos al día de respiración consciente es suficiente para empezar a bajar y regular tu cortisol, ¿no? Entonces era como que está padrísimo lo de la diosa, con eso van a entender su ciclo y sus fases, pero no vamos a cumplir nuestra misión si no logramos que hagan un hábito que baja su cortisol para que sí se puedan cuidar a ellas mismas, ¿no? Y entonces ahí fue cuando nos dimos cuenta que las diosas no era suficiente para que realmente se engancharan y regresaran. Y entonces llevamos a entrevistas con usuarias y les enseñamos a las diosas y dicen como, pues es que esto no me motiva a regresar mañana. O algunas decían, sí, regresaría mañana, pero no les creíamos. Y una usuaria dijo, pero si mi diosa tuviera una loba, así de que que tuviera unos lobos así blancos, que pudieran como guiarla y crecer con ella. Y yo empecé a pensar como un Tamagotchi. Yo de chiquita tenía mi Tamagotchi y me encantaba mi Tamagotchi, ¿no? Y entonces en un proceso así, te digo, creativo de Design Sprint con el equipo, haciendo brainstorming, o sea, de verdad no me acuerdo quién fue, definitivamente no fui yo, pero alguien dijo como, pero el problema de hacer una mascota es que a mí no me gustan los perros y a mí no me gustan los gatos. Entonces, ¿qué animal ponemos? Y alguien del equipo, no me acuerdo quién, porque de verdad fue en un proceso de brainstorming así colaborativo, alguien dijo como, yo quiero un dragón. Un dragón. Algo que no puedo tener en la vida real. Y en el momento en que dijo dragón, todas las mujeres que estábamos en la mesa dijimos, yo también quiero un dragón. Y fue como, ok, tenemos que hacer un dragón. Y ya una de las personas de diseño del equipo empezó a diseñar un dragón y nos enamoramos de ese dragón y fue como, sí, hay que hacer un dragón. Y entonces ya ahí lo enseñamos, hicimos el prototipo. La siguiente semana se lo enseñamos a las usuarias. Y en el momento en que yo vi la reacción de las usuarias al ver a la dragona, dije, esto es. Ahí ya era como muy obvio que decían, no, tengo que regresar mañana a cuidar a esta bebé, ¿no? Porque veían a la dragona tan como hermosa y cute que decían, tengo que regresar mañana. Ahí fue cuando dije, esto ya está listo, ya podemos empezar a programar. Entonces, fíjate cómo es un proceso muy como de entrevistar usuarias, tú hacer mucha introspección y ser auténtica de, a mí me gustan los dragones, a mí no me gustan los perros, ¿no? Y como lo que tú realmente quieres y lo que a ti te va a gustar y tener, ahora sí que los pantalones de decir lo que a mí me gusta, aunque a no todo el mundo le vayan a gustar los dragones, no me importa, esto es lo que a mí me gusta. Y de ahí enseñarlo a usuarias y ajustar y validar, ¿no? Y hasta que no tuve eso súper validado, o sea, te lo juro, yo creo que fueron como 4 meses que no escribimos ni una línea de código. Fue puro brainstorming, diseños de prototipo en Figma, brainstorming, diseños de prototipo en Figma, sin escribir ni una línea de programación. Y hasta que yo vi la reacción de las usuarias con la dragona, empezamos a programar la primera línea de código, literal. Qué cool. A esto es lo que tú le llamas como crear la organización que descubre. Sí, justo. Porque, fíjate, mi idea inicial del jardín virtual no era una buena idea. A la gente no parecía que puede que alguien lo ejecute y sí le funcione, ¿no? No digo que asuman ya que es una mala idea, pero pues puede que no era la idea como que nos iba a llevar a lo que nos tenía que llevar. Pero todos los sistemas que tenemos de hablar con usuarias, hacer design sprints, brainstormear, probar, iterar, evolucionan la semilla a la idea correcta. Eso es construir la organización que descubre, es tener rituales y sistemas que hacen que siempre estés descubriendo cómo innovar y cómo hacer que tus clientes amen tu producto, ¿no? Y esto lo saqué de Steve Jobs, que Steve Jobs no creó el iPhone. Él creó la primera computadora Mac que hoy la ves y dirías, qué oso, no, está horrible. Pero el sistema de Apple y de hablar con usuarios, usabilidad, innovación, creó y evolucionó hasta el iPhone y ahora el Apple Watch y ahora a ver qué va a venir con el futuro de inteligencia artificial. Ya nos explicabas un poco, ¿no? De cómo mantener enganchado y hacer que el usuario o la usuaria vuelva, pero como con esta intención distinta, ¿cómo es que tú y tu equipo están diseñando Musa para que sea una app de self-care sin caer en el juego de la dopamina, ¿no? ¿Cómo logran mantener ese equilibrio para que la tecnología, en lugar de distraernos de nosotras mismas, pues nos mantengan conectadas? Fíjate que, a ver, no puedes no caer en el juego de la dopamina. O
todo el mundo que esté haciendo una aplicación para el celular está jugando el juego de la dopamina. Todo el mundo. Y la diferencia es con qué fin lo usas, ¿no? Y ahí es donde Duolingo ha sido mi inspiración, así bestial. O sea, yo creo que hay gente que es fan de Taylor Swift y yo soy fan del CEO de Duolingo. O sea, de verdad. Así, o sea, yo el nivel de fanatismo que yo tengo del CEO de Duolingo, o sea, es una obsesión. O sea, yo de verdad, no hay una persona de la que yo soy más fan en el mundo que del CEO de Duolingo. Y la razón por la que estoy obsesionada con él y en general con la cultura que ha construido es porque él justo piensa que tiene que crear algo que hace tan adictivo como las redes sociales, aprender. Y él, así, todo su enfoque es cómo hacemos lo mismo que hacen las redes sociales, que es generarte adicción, pero para algo que es positivo para ti. Y él lo que dice es como, no voy a combatir la adicción al teléfono, la gente está adicta al teléfono, ya es una realidad. Lo que voy a hacer es que voy a utilizar esa adicción al teléfono, pero para el bien, ¿no? Y ahí es donde viene mucho también que como emprendedor y como emprendedora, tienes que ir muy hacia adentro de cuál es tu misión. O sea, y no la misión de la empresa, es más como a nivel personal, como ¿por qué estás aquí? ¿Qué vienes a hacer a esta tierra? ¿No? Y yo a través de mucha introspección, mucho trabajo personal, muchas terapias de muchos tipos, he llegado a la conclusión de que tengo yo el superpoder de ir a Silicon Valley como mujer y que me escuchen y que o sea, gente como Sam Altman, que es literal hoy la persona más importante de Silicon Valley, invierte en mi empresa, ¿no? Los fondos más importantes de Silicon Valley invierten en mi empresa. Pero yo no estoy en esta tierra para crear como todos ellos crean, que la mayoría de lo que hacen son o negocios para hacer a las empresas, o sea, como B2B, o muchos negocios de consumer, pero enfocados mucho en la distracción, ¿no? Como Instagram o como TikTok. Bueno, TikTok no es de Silicon Valley, pero más o menos es lo mismo, ¿no? Y yo lo que me he dado cuenta es como yo vine a este mundo a sí jugar el juego de Silicon Valley, pero para nosotras y para el bien, ¿no? Entonces como que yo siento que recibo mucho este mensaje del universo, de alguna manera, que me dice como tú estás en esta tierra utilizando todas las herramientas de adicción del teléfono, pero para ayudar a la gente a conectar consigo misma, no para ayudarlos a distraerse. La mayoría de lo que usamos en nuestros celulares es para distraernos, no para conectar con nosotras mismas, ¿no? Y el CEO de Duolingo, él lo ve como yo estoy aquí usando todo eso para ayudar a la gente a aprender, ¿no? Y él cree que aprender es algo muy importante que tienen que hacer los humanos, que yo también creo, ¿no? Yo lo que creo es que entre más nos alejamos de nuestra naturaleza y más con todo lo que viene de inteligencia artificial, más desconectados vamos a estar de nosotros mismos, y conectar con nosotros mismos es súper importante, ¿no? Entonces yo por eso estoy aquí para ayudar a la gente a conectar. Ahora, lo que es muy importante es que si tú dices, yo estoy aquí para conectar, pero solo me voy a enfocar en hacer así. Imagínate que yo hubiera dicho, no, voy a hacer un programa hiper personalizado, hiper profundo, que te ponga a meditar hasta 50 minutos al día. O sea, tendría 10 mujeres, ¿sabes? En el programa. Y entonces ahí yo sí hice como un modelo mental en mi cabeza donde dije, prefiero tener a 1 billón con B de mujeres meditando 3 minutos al día que tener a 1000 mujeres meditando 50 minutos al día. ¿Por qué? Porque ese micro hábito de 3 minutos se va a propagar mucho más y va a generar como un cambio de mentalidad de que es aceptado y hasta como está de moda y es cool cuidarte a ti misma y ponerte primero, ¿no? Entonces, nosotros mucho lo que hacemos es, sí jugamos el juego de la dopamina, todo el tiempo. Y usamos todas las técnicas de psicología y el widget te muestra a la dragona primero emocionada, luego se pone pasivo-agresiva y luego se pone histérica. Y luego, pero ya que meditas te manda mensajitos de amor. O sea, todos los juegos de dopamina los jugamos, pero con el objetivo no de que te distraigas scrolleando videos a lo güey, sino con el objetivo de que medites y hagas mínimo 3 minutos para ti. Entonces sí jugamos el juego de la dopamina, pero el punto es con qué objetivo lo usamos. Y yo mi visión es, tengo que jugar ese juego de la dopamina. O sea, si yo me enfoco en no jugar el juego de la dopamina y ser mucho más soft, voy a tener mucho más poquitas usuarias. Y yo prefiero impactar a muchas más, aunque sí hay una que otra que dice, no me gusta la presión de tener una dragona que se muere, no se muere, se va. Pero bueno, hay gente que dice como, no me gusta tener la presión de que se va mi dragona. Y es como, o sea, sí,
pero al 75% de las usuarias les funciona y yo prefiero ayudar al 75% de las mujeres que gustarle a todo el mundo, ¿sabes? Qué cool. Es un propósito trascendental, ¿no? Y qué clave, qué valioso lo que nos cuentas de qué lado de la moneda o de qué tipo de superheroína queremos ser, ¿no? Porque a la final todos tenemos un poder, pero depende de cómo queramos usarlo, para bien o para mal. Volviendo como a esto que nos estabas mencionando de los hábitos cíclicos, que es lo que estás ahorita trabajando, y por ahí como un poco decía, cambia la narrativa de estos famosos hábitos atómicos. ¿Cómo realmente se transforma esto para trabajar y entender cómo realmente nosotros funcionamos en las distintas semanas, en las distintas fases? ¿Nos podrías como compartir ejemplos concretos de cómo adaptas esa energía creativa, tus rituales, inclusive como las decisiones que tú, por ejemplo, tomas en tu negocio, ya entendiendo esto y un poco también diferenciando cómo lo hacías antes con Vic, antes de conocer como este tip o estos súper secretos que encontraste con Musa, ¿no? Fíjate que yo con Vic, todos mis años con Vic, así año tras año intentaba la nueva rutina de mañana, ya sabes, de el 5 a.m. Club. Y cuando ya no era el 5 a.m. Club, era Atomic Habits. Y cuando ya no era Atomic Habits, y siempre había una nueva rutina de que ahora baños de hielo todas las mañanas, ¿no? Sí. Y siempre estaba yo probando una nueva y siempre fracasaba porque perdía la motivación. Y a la semana siguiente ya no quería hacer eso. Y entonces, hasta que yo un día dije, como yo no soy de rutinas, ¿no? Y entonces como que nunca priorizaba mi bienestar ni cuidarme a mí misma porque sentía como que yo era malísima con los hábitos, ¿no? Y yo no le ponía nada de atención a mi ciclo menstrual. O sea, yo hasta ahora me da pena porque hay podcasts y entrevistas donde me entrevistaron y me preguntaron, oye, ¿cómo es ser mujer en Silicon Valley? O sea, ¿no es difícil para ti? ¿No es un reto para ti ir a levantar capital en Silicon Valley? Y mi respuesta literal era como, yo ni me acuerdo de que soy mujer. Y yo me paro a dar un pitch y ni se me cruza por aquí que tengo vagina. O sea, ni me acuerdo, ¿no? Yo era así como, ni siquiera me acuerdo de que soy mujer. Y pues eso me llevó a, literal, casi arruinarme mi tiroides, ¿no? Y las enfermedades autoinmunes dicen que son mucho un ataque a ti misma y que son muy psicosomáticas. Y yo, de verdad, cuando me dijeron que tenía una enfermedad autoinmune en la tiroides y me dijeron, es un ataque a ti misma, inmediatamente supe que era que yo estaba reprimiendo mi lado femenino, ¿no? O sea, era como, o sea, yo llevo demasiados años fingiendo que soy hombre, ¿no? Al menos en lo laboral. Y entonces, como que yo tenía eso así como de, como ignoraba por completo que soy mujer y que tenía como, algo que pudiera hacerlo diferente. Esto de la enfermedad de la tiroides me obliga a poner atención, me obliga a empezar a priorizar mi ciclo. Y me empiezo a leer mucho sobre un concepto que empezó como a despegar en Estados Unidos, que se llama cycle syncing, que es como empezar como a sincronizar tus rutinas con tu ciclo. Y lo empiezo a probar y me empieza a hacer muchísimo sentido. O sea, es como, wow, ahora como que no, o sea, no tengo que ir al gym todo el mes necesariamente. O sea, en esta semana, de hecho, puedo descansar y es productivo que descanse, ¿no? Y entonces empiezo a leer todas estas cosas y digo, no puede ser que las mujeres no sabemos esto, y de ahí viene como crear toda esta parte musa, ¿no? Y lo que yo he adaptado principalmente es literal lo que está en Musa. O sea, yo todo lo que pruebo y me funciona, lo meto a Musa, ¿no? Y todo lo que ven en Musa son cosas que yo he probado y que mi hermana ha probado, que mi hermana también está en mi equipo fundador de Musa. Y son cosas que he probado y que me funcionan. Y mucho es, a ver, lo que es no negociable y la razón por la que existe una racha y sí tienes que hacer algo diario para mantener a tu dragona en Musa, es porque lo que es no negociable es que hagas mínimo 3 minutos para conectar contigo y ver qué necesita tu cuerpo, ¿no? O sea, eso es mandatorio. Eso lo tienes que hacer todos los días y por eso en Musa ese es el micro hábito que tienes que hacer diario. Pero ya a partir de ahí, los hábitos sí son más cíclicos, porque, por ejemplo, hacer mucho cardio después de ovular hace que tu cuerpo guarde más grasa, porque ya tienes el cortisol alto. Entonces, si sobreestresas tu cuerpo con mucho cardio, tu cuerpo va a guardar grasa y quemar músculo. Es justo lo opuesto de lo que quieres al hacer ejercicio. Por eso hay tantas mujeres que se inscriben a correr maratones y engordan porque están sobreestresando a su cuerpo cuando tienen que descansar, ¿sabes? Yeah. Entonces, eso, por ejemplo, en Musa hay una tab que se llama Mi Ciclo, donde puedes ver como tips de ejercicio, alimentación, sueño, sincronizados a tu ciclo.
justo te explicamos como en esta fase no es de cardio intenso. O sea, aquí es mejor que no hagas HIIT y cardio. Aquí es mejor que hagas, por ejemplo, pilates o yoga o barre, ¿no? O sea, algo que sea más de fuerza y flexibilidad más que cardio, ¿no? Cuando estás ovulando o en fase folicular, tu testosterona está subiendo y tienes más fuerza física. Entonces es cuando tienes más potencia. Y ahí, o sea, yo de verdad así cargo en el gym, pero como no puedo en otras fases, ¿no? Por ejemplo, yo en mi fase folicular y en fase de ovulación me despierto antes de mi despertador casi siempre, ¿no? Aunque haya dormido menos horas. O sea, aunque me haya ido a dormir tarde, me despierto antes que mi despertador. En fase lútea, o sea, tengo que poner snooze de que 3, 4 veces porque me despierto cansada, ¿no? Entonces, he aprendido mucho a no juzgarme cuando necesito descansar. O sea, yo porque lo principal que me ha dado Musa es saber cuándo tengo que no juzgarme. No es que soy débil, es que soy cíclica. Y descansar hoy es un superpoder y es bueno para mi cuerpo. Me está como ayudando a guardar energías para que cuando esté ovulando y esté en fase folicular sea una máquina imparable, ¿no? Y también eso me ayuda a que cuando estoy en fase folicular y de ovulación es como, existe esta como presión de que tengo estas 2 semanas, ¿no? Entonces voy y le doy al gym durísimo y hago todas mis como cosas que requieren mucho energía, ¿no? Entonces he aprendido con el ciclo a que es más importante manejar mi energía que mi tiempo. Y mi energía es cíclica y la tengo que como dosificar a lo largo de 28 días, no a lo largo de 24 horas, ¿no? Entonces, mucho el tema del ejercicio, mucho el tema de no exigirme cuando necesito dormir más o necesito descansar más, y cuidar mucho mi alimentación alrededor del ciclo también, ¿no? O sea, mis pecados me los doy más en fase folicular y de ovulación porque los picos de glucosa son menos pronunciados. Entonces, ahí si me como Nutella, le va a hacer menos mal a mi glucosa que si me la como en fase lútea, por ejemplo, ¿no? Entonces, son puros hacks pequeños que te ayudan a ser saludable con balance sin tener que matarte y hacer las rutinas de 24/7 que hacen los hombres que no nos funcionan a nosotras. Totalmente. Ahí Pame, hablando ya de este tema cíclico, también surgen dudas o preguntas, cuestionamientos, ¿no? De cómo esta energía femenina que pues está básicamente rodeando Musa. Musa es eso, ¿sí? ¿Cómo es la cultura dentro del equipo? ¿Cómo es que los hombres se suman a construir un producto que nace del cuerpo femenino, de experiencias femeninas, ¿sí? ¿Cómo ellos o cómo se los acompaña a que encuentren un equilibrio para empatizar con algo que no viven, que no sienten y que a pesar de todo eso pueda hacer un trabajo auténtico desde su propio lugar? Es una súper buena pregunta y siento que mucha gente pensaría que en Musa solo trabajan mujeres y no. O sea, tenemos mitad mujeres, mitad hombres, un poquito más mujeres. Y fíjate que sí fue, porque Musa un poco como empezó adentro de Vic, ¿no? Uh-huh. Ya después, al final vendimos Vic a Audible y separamos las 2 empresas y ya son 2 empresas independientes, ¿no? Pero mucho el equipo, había muchos también hombres porque trabajaban en Vic. Y el día que yo llegué y en un All Hands le presento la nueva visión del producto al equipo y les digo que va a ser del ciclo menstrual. O sea, las mujeres del equipo, o sea, hubieras visto sus caras, todas así de ¡wow! Y los hombres del equipo así de ¿qué chingados es esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué te fumó la tío? Ya sabes. Y sí tuve, o sea, me acuerdo mucho el que era nuestro Head of Engineering, Luis, me hizo una cantidad de pushback, o sea, pero me argumentó la vida de por qué no teníamos que hacer esto, ¿no? Y me decía, es que hay que ponerle dragones a Vic, pero no le pongas el ciclo. Y me decía, la visión de los dragones está increíble, pero quítale lo del ciclo y lo metemos a Vic. Que sean dragones con audiolibros. Y yo, no, es que no entiendes el punto. O sea, como que el core de la salud y del bienestar de las mujeres está en el ciclo. O sea, no lo puedo sacar. Es la brújula, es el centro de todo, ¿no? Entonces, sí hubo mucha gente que así se oponía, y pues como que no les latía la visión. Y pues hay gente que ya no está en el equipo, ¿no? Porque nada más no les latió la visión. Claro. O sea, y también se vale, ¿no? Hay veces que pues cambias de dirección y no es para todo el mundo, ¿no? O sea, el que era mi socio en Big ya, o sea, nos separamos. Luis, por ejemplo, ya no está con nosotros, ¿no? Todo súper bien, o sea, los amo y los adoro y me caen perfecto, pero como que ellos ya no creían en esta visión, era como, no es para mí. Entonces sí hubo varios hombres que fue como,
yo nada más no me puedo emocionar por el ciclo menstrual y no puedo encontrar la misma cantidad de emoción y motivación que obtenía con Vic y audiolibros y el sueño latinoamericano con el ciclo menstrual. Entonces sí hubo hombres que sintieron eso y se fueron del equipo. Y hubo otros hombres que por alguna razón se apasionaron con esto. Muchos, todos los hombres que se quedaron tienen pareja y fue a través de su pareja mucho que se apasionaron por el producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Germán, nuestro engineering manager, o sea, a mí me encanta porque Germán, o sea, yo a él lo veo con su esposa y tienen una relación preciosa. Y, o sea, yo nada más, es la típica pareja que se ve como que Germán babea por Liz, o sea, la ama y la adora. Y Liz se la pasa dándole feedback a Germán del producto de que no me gusta que esto, y no me gusta que esto, y no me gusta que esto. Y como que yo, digo, no me lo ha dicho Germán así nunca, es lo que yo asumo, pero yo lo veo a él como le genera orgullo y felicidad crear algo que su esposa adora, ¿no? Y eso le genera como mucho orgullo. Y está muy cerca de ella y así obtiene como muchos insights. Luego ha habido otros hombres en el equipo que son muy apasionados de gaming, de los juegos. Y entonces toda la parte de Musa, que es muy gamificada, les ha apasionado y ahí han encontrado esa pasión, ¿no? Y tenemos muchos rituales en la cultura de la empresa que hacen que se sientan cerca de las usuarias, ¿no? Entonces hacemos mucho hablar con usuarias, tenemos grupos de WhatsApp con usuarias donde nos dan feedback, y el equipo los puede ver, lanzamos muchas encuestas y eso hace que el equipo se mantenga como más cerca. Y al final, como que, pues yo trato de que Musa sea una meritocracia, ¿no? O sea, no da igual si eres hombre o mujer, mientras tengas buenas ideas y las ejecutes bien para generar impacto, ¿no? Por ejemplo, o sea, no es que esto siempre es así, pero en el último, o sea, ahorita tengo como muy reciente, en las últimas 2 semanas, el experimento que más generó impacto en nuestras métricas fue idea de un hombre en el equipo, ¿no? Qué cool. O sea, a él se le ocurrió y él lo metió al roadmap y lo implementamos y fue el experimento que más movió las métricas. Entonces, no necesariamente tienes que ser mujer para que se te ocurran estas ideas, pero es súper importante que muchísimas de las decisiones de producto las tomen mujeres y que yo, la CEO, sea mujer, porque siento que muchos productos de tecnología, aunque tienen mujeres y hombres en su equipo, si el CEO no es mujer, no entiende la visión a largo plazo que tiene que construir, ¿no? Y por eso es que a mí me emociona Musa, porque las apps de ciclo menstrual que existen hoy están fundadas por hombres, la mayoría, ¿no? Wow, o sea, no sabía eso. Casi todas las mujeres usan esta app que se llama Flow, que es la típica app rosita que tiene como una plumita. Esa es la que la mayoría, es la que yo usaba antes de Musa para traquear mi ciclo. La usaba una vez al mes y casi hasta a veces se me olvidaba, ¿no? Ir a poner como, ya me bajó. Y pues yo siempre decía como, esta app como que qué desperdicio, o sea, teniendo tantas mujeres, como que, y eso antes de que a mí se me ocurriera hacer algo con el ciclo menstrual. Y ahora lo veo y veo toda la visión de todo lo que podemos construir. Es como un sistema operativo para las mujeres, Musa, es lo que, como es mi visión. Digo, como, ¿cómo estos güeyes no lo han hecho? ¿No? Y pues es que no tienen cólicos, no se despiertan en fase lútea, ¿sabes? O sea, como que no lo viven. Entonces, aunque haya mujeres en su equipo que se les ocurran esas ideas, o sea, los fundadores de Flow son 2 hermanos, me parece que ucranianos, ¿no? O sea, son 2 gemelos ucranianos, no sé si ucranianos o rusos, pero, o sea, bueno, de Europa, pues. Y, o sea, literal, no tienen como una visión enfocada en empoderar a las mujeres, tienen una visión enfocada en traquear el periodo y fertilidad. Y yo lo que creo es, bueno, ok, el ciclo menstrual, claro que su objetivo principal es que me embarace, ¿no? O sea, todos los meses, biológicamente mi cuerpo está empujándome a que me embarace, ¿no? O sea, por eso nosotras menstruamos cada mes, porque nuestro cuerpo se quiere embarazar cada mes, aunque nosotros no queramos. Imagínate cuánto cambia nuestro cerebro y nuestro comportamiento si tu cerebro te está jugando chueco para que te embaraces, o sea, por eso mucho en el hormonoscopio de Musa a veces decimos como, oye, no es que estás extrañando más a tu ex, es que estás ovulando, ya sabes, y tu cerebro te está jugando chueco, ya sabes, o sea, como, de verdad eso pasa, porque tu cerebro cambia. Entonces, yo lo que creo es que todas las apps de ciclo menstrual que existen hoy se enfocan en fertilidad, y eso está increíble, es un gran, qué bueno que existen, pero el ciclo menstrual nos afecta a las mujeres en todo lo demás que no es fertilidad, nos afecta en nuestro peso, nos afecta en nuestra piel,
nos afecta en nuestro estrés, en nuestro humor, en nuestra motivación, en nuestra productividad en el trabajo, en nuestro rendimiento en el ejercicio. Y nadie está construyendo algo que se enfoque en todas estas áreas de ser mujer, que no es crear bebés, ¿no? Y se me hace lo más feminista que puedo hacer, crear ese sistema que nos enseña que el ciclo menstrual es un superpoder, no es una carga, no es nada más una máquina de hacer bebés, es un superpoder. Ser cíclicas es un superpoder. Oye, y con esta idea en mente, esta idea revolucionaria, por un poco, sé que fuiste como una residencia que se llama HF0, y a mí lo que me intrigaba un poco es, y un poco veía tus historias, es con esta energía que tenías y con esta ambición y como justo lo que tú decías, que parecía como esta CEO se le voló la cabeza o cosas así por el estilo. ¿Cómo es que ellos reaccionaron allá? O sea, no sé si había muchos más hombres, no sé si estaban preparados para justamente una latina como tú, con esta visión súper grande de que voy a revolucionar esto y voy a crear algo para mujeres. Y con toda la dragona ahí correteando por todos los pasillos también. No sé si estaban listos. Cuéntanos un poquito más de eso. Y primero, ¿qué es esta residencia, no? Claro, sí, pues mira, HF0 es una residencia de emprendedores que yo diría que hoy es como ya una competencia súper fuerte a Y Combinator, porque es ya mucho más selectivo que Y Combinator. O sea, en general a HF0 solo entran en su mayoría repeat founders, o sea, que no es tu primera empresa, es tu segunda, y tienes que haber logrado algo muy impresionante en el pasado para que te acepten, ¿no? Entonces son como más selectivos, y a diferencia de YC, que entran como 300 empresas por batch, en HF0 solo entran 10, ¿no? Entonces solo son 10 y aplican, no sé, como 30,000, ¿no? Entonces es muy, muy, muy selectivo. Y lo que pasa en HF0 es que te dan $1 millón, toman el 5% de tu empresa y te mudas a una mansión en San Francisco, donde es la residencia, y tienes que vivir ahí 12 semanas. Y esas 12 semanas, que la verdad es bien duro, tienes que vivir en esa residencia solo tú y tus socios. O sea, si tienes co-founders, solo pueden vivir tú y tus socios. No puede vivir ahí tu familia, ni tu esposo, ni nada, ni nadie, ni tu perro, nada. O sea, no puedes tener ninguna distracción y trabajas, o sea, 15, 17 horas al día, de lunes a domingo, por 12 semanas. Durísimo. Claramente no es un programa diseñado para mujeres. Claramente no es un programa diseñado para mujeres. Y fíjate que lo que... o sea, yo creo que en HF0 les gustó mucho esto, porque los fundadores de HF0, que se llaman Dave, Emily y Evan, son súper visionarios y son personas que se enfocan mucho más como en queremos que esta persona traiga algo al mundo porque creemos que esta persona tiene como magia dentro de ellos que tiene que compartir, ¿no? Y entonces nos ponían mucho a leer este libro de El camino del artista y nos decían mucho como conéctense con ese como poder superior que quiere traer algo al mundo a través de ustedes, ¿no? Y como que, o sea, y nos decía cuando ustedes están en su computadora así programando y es como hay una fuerza superior que se metió adentro de ustedes y o sea, no son ustedes los que están programando, ¿no? Es como esta fuerza superior que está como empujando el código a través de ustedes y son como muy así. Siento que lo de Musa les llamó mucho y también los números de Musa, o sea, porque yo cuando apliqué a HF0, ellos me buscaron, o sea, yo no apliqué y yo ahí ni siquiera tenía pensado que Vic y Musa se separaran, o sea, seguían estando como unidos y yo no tenía pensado que se separaran. Ya teníamos la oferta de Audible para vender Vic, pero no, o sea, estábamos todavía en proceso de eso. Y estos de HF0 me dicen como, si quieres que Musa de verdad sea algo, tiene que ser una nueva empresa. O sea, no la puedes hacer adentro de Vic, no puedes cargar con toda la cosa de audiolibros y de cosas que no tienen nada que ver, que nada más, toda la maravilla de ser una startup es que no tienes nada que te ata. Todo puede ser nuevo, todo puedes crear, te puedes mover rápido. No puedes hacerlo adentro de Vic. Y ya me dicen, te damos $1 millón, haz una nueva empresa y crea Musa, ¿no? Musa y tenía apenas, no sé, 300 usuarias o 500 usuarias en un beta cerrado, ni siquiera habíamos abierto al público, pero los números de retención eran absurdos. O sea, ellos nunca habían visto una retención tan buena para una aplicación y menos que no fuera de entretenimiento, ¿no? O sea, que fuera algo como meditación.
Claro. Entonces, los números de retención y en general en empresas de inteligencia artificial ahorita, la retención es lo más difícil. Entonces, ellos vieron esos números de retención y dijeron, o sea, me vale que sean dragones y mujeres y ciclo menstrual, o sea, esto funciona, ¿no? Y eso es algo que yo creo que yo he sabido hacer muy bien, que yo a mi equipo, a las mujeres, les hablo de este superpoder de ser cíclica y el propósito, pero a Silicon Valley no les digo eso. Si yo les hablo de eso en Silicon Valley, me dejan de escuchar al minuto 2. En Silicon Valley yo les hablo de números, ¿no? Y les hablo de tamaño de mercado, que es como todas las mujeres del mundo tienen menstruación, ¿no? Bueno, en su mayoría, si están en etapa reproductiva. Entonces, como que les hablo de lo que a ellos les llama la atención y así es como los puedo como seducir, ¿no? De alguna manera, con las métricas y las cosas que a ellos les interesan. Entonces ya no me aceptan en esta residencia. Eso hace que tengamos que acelerar mucho más como todo el cambio entre Vic y Musa, porque tanto ellos lo definen como mis inversionistas también dicen como si quieres hacer esa residencia y quieres que Musa haga esa residencia, tenemos que separar las empresas y tenemos que hacer toda esa transición y al final, pues básicamente el board of directors de Vic me dice como tienes que elegir, ¿no? Y ellos un poco también empujan a como ya, o sea, ya fue con Vic, hay que crear esto otro, hay que invertir en esto otro y vamos para allá. Y entonces al final lo acepto, me mudo a esta mansión 12 semanas y es real que en 12 semanas hicimos el progreso de 12 meses. O sea, la meta que teníamos para lograr para Musa a fin de año la logramos en marzo, ¿no? O sea, es absurdo el ritmo al que trabajas y me llevé a casi todo mi equipo allá en persona a trabajar. Pero, o sea, estuvo increíble, me arrepiento, no, lo volvería a hacer, sí. O sea, valió muchísimo la pena, pero sí tuvo un costo altísimo en mi salud y en general en mi vida. O sea, porque yo ya sabía que cuando me someto a periodos de estrés así, mi cuerpo no aguanta. Y medio que sí trataba de, cuando estaba en fase lútea, descansar un poco más, pero, por ejemplo, me tocó Demo Day, que es el día que presentas en frente de todos los inversionistas, justo me estaba bajando. O sea, justo era mi fase menstrual. Entonces yo en fase menstrual, sangrando, me tengo que parar en un escenario enfrente de 45 los inversionistas más millonarios de Silicon Valley, hacerles un pitch, ya sabes, y como que yo, o sea, por dentro decía como me estoy traicionando, o sea, esto no lo debería estar haciendo. Pero pues hay veces que la vida te empuja a hacer eso. Y entonces iba como utilizando mucho mis herramientas y hacía mucho mis meditaciones de Musa y hacía mi seed cycling y todo lo que me decía Musa. Pero el ritmo tan absurdo al que íbamos hizo que todo abril, o sea, después, eso se terminó en marzo, todo abril empecé a tener otra vez los síntomas de mi enfermedad de la tiroides. Me empecé a sentir fatal y me agobié muchísimo porque dije, no, o sea, no puede ser que creé una app para solucionar esto y ahí voy y por crear esta app vuelvo a caer en lo mismo, ¿no? Claro. Entonces en abril, así, literal, empecé a trabajar menos, hacia todo mi equipo les di una semana full de descanso y en general los puse como a bajar el ritmo. Y abril, así fue un mes como que medio hicimos para abajo en Musa. Y en mayo despegamos otra vez porque ya estamos recargados de energía, ¿no? Entonces, o sea, mínimo aprendí mi lección, que fue como no voy a seguir el ritmo forzado como si nada, nos dimos el descanso. Pero sí siento que debí haber puesto yo más mis límites en esa residencia y no dejarme llegar otra vez a casi burnout y casi, ¿no? Pero pues es duro porque pues como CEO el mundo está diseñado para hombres. O sea, en la residencia de 10 empresas solo habíamos 2 fundadas por mujeres. Wow. Qué impresionante. Sí, entonces, sí. Pues sí, totalmente. Eso es duro. Aún así siento que es una residencia muy amigable con las mujeres. O sea, por ejemplo, nos dan un beneficio que es como te cubren todos los costos de congelar tus óvulos, ¿no? Para que no tengas que elegir entre como tu empresa o ser mamá, claro. Que se me hace como que qué bueno que lo ofrezcan. Y es porque una de las partners es mujer, ¿no? Entonces seguro ella lo vivió y por eso lo ofrece. Y a ver, estuvo increíble, o sea, despegamos una locura. Estamos creciendo rapidísimo en Musa, o sea, es una locura. Sí. Estoy yo emocionadísima. Y también hubo muchísimo interés de inversionistas, o sea, era una locura, o sea, yo tuve que rechazar, pero millones y millones de dólares de ofertas porque ya no me quería diluir más, pero había muchísimos inversionistas que querían invertir en Musa
Y algo que estuvo muy cool fue que a la hora de presentar el último día en Demo Day, pues yo estaba bien preocupada porque además me pidieron que yo fuera la primera en abrir el Demo Day. O sea, como el Demo Day, ¿no? Entonces yo iba a ser la primera en pasar. La mayoría de los inversionistas pues son hombres. Yo dije, no, me voy a subir al escenario y voy a decir, ciclo menstrual, mujeres y dragones, y van a dejar de escuchar mi pitch. Se acabó. Entonces dije como, tengo que pensar en un storytelling cañón para tenerlos así enganchadísimos y ya, y les digo ciclo menstrual, ¿no? Entonces así desarrollé como todo un pitch donde como que primero me subo al escenario y les digo como que soy Pamela Valdés, antes creé la empresa más grande de audiolibros en español, se la vendí a Audible, y entonces así como que establezco mi autoridad primero y dicen, ok, le voy a poner atención, ¿no? Claro que yo iba vestida de morado, ¿no? Así, dije, fabulosa y fantástica y dragona me voy a ver, ¿me vale? Pero como que primero establezco la autoridad, luego de establecer la autoridad, les empiezo a decir que levanten la mano si tienen una esposa o novia. Entonces ya, ¿no? Levantan la mano varios de la audiencia. Y les digo, ok, mantén la mano levantada si tienes dos. Y entonces, así, ya sabes, de que le empiezan a bajar como awkward y uno medio se atonta y no baja la mano bien. Ya, no, me echo el chiste como de no te hagas, todos sabemos, jajaja, no sé qué, ¿no? Exacto. Y entonces ahí ya todos, o sea, a los hombres les hablas de tener dos y ya, obviamente a los hombres, o sea, ¿qué les interesa más que eso, no? Les ya tenías atención. Exacto. Y de ahí les digo, o sea, como ya, ¿quién tiene dos? Y de ahí les digo, mi esposo tiene 4. Y entonces ahí, o sea, las caras de todos así. ¿No? ¡Qué bueno! ¿Quién es esta poligamia. mujer? ¿Quién es esta mujer y cómo es que su esposo tiene 4 esposas? Y ya les digo como, y antes de que crean que es el hombre más afortunado del mundo, déjenles digo un secreto. Ustedes también tienen 4. Y entonces ya les digo como, el cerebro de sus novias cambia hasta 25% en las 4 fases del ciclo menstrual. ¿No? Y ya me echo hasta un chiste medio machista, pero para que me pongan atención, porque al final el fin justifica los medios y así es como lo pensé yo. Como me voy a echar chistes para que ellos inviertan y entonces yo pueda construir esto para las mujeres. Entonces les digo como, ubicas a esa mujer que se parece muchísimo a tu esposa, pero una semana antes de su menstruación te la arma de pelo por todo y ya todos los inversionistas como tienen mi atención, ¿no? Y es como 100% todos hemos tenido novias o esposas que tienen mood swings una semana antes. Y ya les digo como 90% de las mujeres sufrimos de síndrome premenstrual, nos dan mood swings más tristes y ansiosas una semana antes de nuestra menstruación. Nos pasa a todas, ¿no? Entonces ya ahí todos así como, ok, o sea, ya entendí, o sea, esto sí es un problema que hasta yo como hombre me he enfrentado, ¿no? Y ya de ahí les empiezo a explicar los números y entonces otra vez ya subo a tener autoridad con ellos. Y ya con los números de Musa que son buenísimos, pues ya tengo toda su atención y ya, ¿no? Y ya al final pues nos llovieron ofertas, tanto que les dijimos, teníamos un simulador de cólicos, entonces les decíamos que solo al que aguantara el nivel más alto de cólicos en el simulador íbamos a aceptar su dinero. Dejamos inversionistas ahí informados, así con la máquina de cólicos. Y no sé, fue una manera como súper original y diferente de levantar capital, completamente distinto a lo que siempre hice con Vic, que fue irle a rogar dinero a los hombres, ¿no? Entonces, o sea, como se nota cuando lo haces desde otro lugar más auténtico, ¿no? Qué chévere, Pame. Ajá, qué grandes experiencias, qué grandes anécdotas que tienes. Has dado pasos gigantes, sin duda, en muchos aspectos de tu vida. Y como ya para ir cerrando este espacio, nos gustaría saber si es que tú pudieras escribirle una carta a todas esas chicas que están inseguras en tomar ese primer paso para crear algo con tecnología. ¿Qué es lo que les dirías? Lo principal que les diría es que estamos entrando en la época de oro para las mujeres. O sea, esta transformación de inteligencia artificial es la época de oro para las mujeres. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Cuando en el mundo en general, si te fijas, los hombres en general, y obviamente estoy generalizando, siempre que hablamos de estas cosas generalizamos, ¿no? Pero mucho de la energía masculina es de ejecutar, operar, hacer. Y la energía femenina es mucho de creatividad. Toda la parte de ejecutar, operar, hacer se está automatizando con inteligencia artificial y el valor de eso se va a ir a cero.
Y el valor que no puede hacer la inteligencia artificial todavía y que es nato a las mujeres es la creatividad, ¿no? Entonces, es el momento, literal, es la golden era de las mujeres. Te puedes meter a Lovable, te puedes meter a Cursor y puedes crear cualquier cosa y lo único que necesitas es tener una buena idea. Y tener una buena idea no la tienes que tener desde el inicio, como ya expliqué en este podcast. Exacto. Puedes empezar con una semilla e iterarla, ¿no? Y ahora crear con tecnología es regalado, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, o sea, de verdad ahora sí no hay ninguna excusa. Yo para crear la primera versión de Vic tuve que levantar $2 millones. Hoy tú lo único que tienes que hacer es meterte a Lovable, ¿no? Lovable.app creo que se llama. Sí. Ahí es un prompt, le escribes qué quieres crear y te lo crea, ¿no? Y puedes empezar a validar. Entonces, ya no hay excusas y es la época de oro para las mujeres. Y lo principal que tienes que hacer es tener el autoestima y la autoconfianza de que no te dé pena tener malas ideas. Yo tuve una mala idea cuando empecé Musa y la transformé en algo positivo. Entonces, si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. Todos tenemos malas ideas a veces. Entonces, que el miedo a equivocarte y a tener una mala idea no te detenga de intentarlo, porque estamos viviendo la época de oro para crear las mujeres. Y entonces no se te puede ir el tren. O sea, es ahora, ¿no? Eso les diría. ¡Qué bacán! No, qué qué bacán. mensajote, qué mensajote. Sí, La verdad es que no, muchas gracias por ese mensaje. Tenemos una sorpresa para ti. De hecho, Okay. es la primera vez que lo estamos haciendo. Fue inspirado, ya lo cuento luego por dónde nos inspiramos, pero tu hermana te escribió una carta. Así que, si me permites, voy a leerla y nada, espero que te guste también porque pues ella le escribió con mucho, mucho amor, ¿ya? Entonces dice así: Pame, todos los que te conocen por fuera saben lo fregona que eres, lo buena para los negocios y lo entregada que eres con todo lo que te apasiona. Pero yo, que soy tu hermana, tengo el privilegio de conocer un lado tuyo mucho más profundo, el humano, el vulnerable, ese que no muchos pueden ver. Admiro profundamente que en un mundo donde no se normaliza la vulnerabilidad, tú te permitas sentir y te muestres tal cual eres, sin importar en el ambiente tan masculinizado en el que te mueves. No tienes miedo de mostrar tus batallas, tus dilemas, tus crisis y de aceptar que a veces también dudas de ti misma y te equivocas también. En un sistema diseñado para los hombres, tú me enseñaste que está bien ser fiel, escuchar a tu cuerpo y darte permiso de descansar y hasta llorar cuando lo necesitas. No conozco a nadie más apasionada que tú y me llena de orgullo ser tu hermana y construir a tu lado algo que busca que más mujeres se sientan mejor durante su ciclo. Amo lo comprometida que estás con esta misión y que Musa no es solo una empresa, es una causa que realmente puede cambiar la vida de muchas mujeres y que tú creas desde esa energía. Te admiro mucho porque no te importan el qué dirán, las opiniones de los investors o cualquier persona, porque sigues firme en tus principios y porque lo haces todo desde el corazón y has aprendido que cuando creas desde esa energía todo sale mejor. Pero también te admiro porque has aprendido a poner límites y a poner tu felicidad y salud mental antes que otras cosas y presiones. Siento que desde chiquitas crecimos con una mentalidad muy masculina, de siempre ganar, de un no pain, no gain, y has aprendido a deconstruir esto, a poner límites y a crear desde tu poder cíclico. Me emociona mucho esta nueva aventura juntas y aprender y admirarte cada día más. Tu hermana Ren. Ay, no, qué hermoso. Me dan ganas de llorar, literal. Ay, no, Sí. qué hermoso. Me encantó, Sol. Qué bonita sorpresa. Me encantó. Muchísimas gracias. No vale mil. Fíjate que trabajar con mi hermana Reni es de los mejores regalos que me ha dado la vida. O sea, yo creo que es lo que más me ha gustado de crear Musa. Y eso que es reciente, o sea, empecé a trabajar con Ren hace 6 meses, pero ha sido lo más increíble de todo. O sea, sí.
Ay, gracias, qué hermosa carta. No, de ¿Me la nada, mandas, porfa? Sí, claro que sí, yo te la mando. Y nada, qué bonito, la verdad, ese mensaje de tu hermana. Creo que ha sido muy coherente con todo lo que has venido como contando. Y como dije, la verdad es que nos pareció una dinámica súper bacán también. La verdad es que quiero confesar que la copié. La copié de Emilia Antún y su podcast Un diario de un humano. Y la verdad es que me parece una forma bastante humana, auténtica y genuina de cerrar este episodio realmente. Inspirador también por todo lo que está haciendo Ren también, o sea, porque también he visto todo lo que le ha metido súper ganas No, a... es una crack. Todo lo que está detrás igual de Musa es parte del trabajo de ella, así que nada, igual felicitaciones a tu hermana. Si nos estás escuchando, Ren, crack. Eso. Totalmente, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Gracias a ti, Pame, en verdad lo hemos disfrutado un montón, nos llevamos muchas enseñanzas, en verdad nos inspiras a seguir creciendo, a seguir dándole y de no olvidarnos de nosotras mismas, es una cosa increíble. Yo le decía a Solcita, veo Musa, pero yo tengo Android, no tengo iPhone. Y digo, no puede ser, me voy a comprar un iPhone solo para probar Musa. Ya viene Android pronto, lo prometo. Gracias por eso y nada, disfrutamos mucho este espacio. Solo lo mejor para ti, para los proyectos que tienes, para que Musa siga creciendo. Sin duda pinta que va a ser una cosa impresionante nada más. Así que nada, Pame, gracias por prestarnos, regalarnos también un poco de tu tiempo. Y pues nada, lo disfrutamos. ¿Qué más es posible? Exacto. Sí, muchísimas gracias. Deseo que este podcast siga creciendo muchísimo. Gracias por crear este espacio, son unas cracks. Y pues, en general, si la gente quiere estar más cerca de mí o cualquier cosa, me pueden seguir en mi Instagram, @PameVLS. Y prueben Musa, todas las mujeres, les va a cambiar la vida, es gratis. Sí. Pueden usar casi toda la app gratis, musa.com, o pueden ir a Musa en la App Store. Y solo está disponible para iPhone por ahora, pero ahí estará en Android pronto. Sí, lo vamos a poner en la descripción también. Y bueno, si quieren seguir escuchando más historias de estas, inspirarse más con este tipo de historias, así como Pamela, que es una crack, pues nada, suscríbanse y compártanle. Si sabes de una chica que está por ahí como sin saber qué hacer, compártanle este episodio para que se pueda inspirar con esta historia. Muchas gracias a todos y nada. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye. Buenísimo. Gracias, que estén muy bien.